Indudablemente la Iglesia en los últimos 50 años se ha contaminado enormemente del mundo, ¿no? Chesterton decía aquello de que Dios nos libre de que la Iglesia se haga como el mundo, porque la Iglesia tiene que guiar al mundo y tiene que ser rechazada por el mundo. Es que condición de la Iglesia es experimentar ese rechazo de un mundo tan extraviado como este. Por otro lado, sabemos por la revelación que la Iglesia finalmente triunfará, pero triunfará después de haber pasado por un episodio no excesivamente prolongado, pero real en la historia de su desaparición a los ojos humanos, ¿no? Y triunfará pues con la parusía, con la segunda venida de Cristo. Los últimos 50 años, por ser benévolos, de la Iglesia, son años que yo llamaría de extravío. Son años en los cuales algunas de las peores cosas que andan sueltas por el mundo han entrado en la Iglesia, pero no lo digo yo, lo dijo Pablo VI cuando habló de cómo el humo del infierno entró por alguna rendija en la Iglesia, ¿no? Las cifras, y siempre voy a las cifras, por ejemplo, de exclaustraciones después del Concilio Vaticano II son superiores a las que se produjeron tras la Reforma Protestante de Lutero. Quizá no tenemos la perspectiva todavía para apreciarlo, pero indudablemente ese estado en el que se encuentra la Iglesia es verdaderamente significativo en cuanto a la degradación moral general que vivimos y que también ha afectado a la Iglesia. Podríamos entrar en los puntos concretos y podríamos analizar cómo se ha llegado hasta aquí. Verdaderamente, hay que decir que entre todos la mataron y ella sola se murió, porque esto es un proceso muy largo, es un proceso, como digo, que tiene un mínimo de 50 años, quizá 55 o 60, y que a mi entender viene marcado por la inflexión que se produce a la muerte de Pío XII. Yo creo que ahí hay una mutación en la Iglesia que se va manifestando poco a poco, que alcanza su culminación en nuestros días, pero que digamos que lleva una trayectoria bastante regular. Efectivamente, cuando asistimos a esas cosas en las que, en fin, esas ideas que se expresan de modo de que, por ejemplo, no hay que evangelizar, cuando oímos esas cosas, pues verdaderamente uno no puede por menos que recordar las palabras de Cristo en sentido contrario. Cristo no dijo que no hiciéramos proselitismo, dijo que predicáramos el Evangelio hasta el confín de la tierra. Me parece que es difícilmente compatible una cosa con la otra, pero en fin, creo que lo que caracteriza los últimos tiempos de la Iglesia es un estado de profunda confusión, que es lo peor que puede pasar. Y es lo peor que puede pasar por el hecho en sí mismo, sin duda ninguna, pero porque además vivimos unos tiempos en los cuales lo que se demanda es claridad. Nunca como ahora, ante la confusión reinante en el mundo, lo que se demanda es claridad. Y a la hora de emitir, no debemos emitir juicios por supuesto que sean temerarios, pero a la hora de valorar, no tanto de juzgar, pero sí de valorar la situación, tengamos en cuenta que lo que se condena, sobre todo en el Evangelio por parte de Jesús, es la labor de los pastores y no tanto, digamos, el pecado ante el que Cristo es muchísimo más misericordioso, el pecado de aquel que tiene que ser guiado. No, lo que está en, digamos, lo que se condena, lo que se juzga de forma más severa es el pecado de los pastores, de aquellos que son ciegos y sobre todo de aquellos que quieren ser ciegos y guían a los que deben ser guiados a la perdición o al extravío, ¿no? Hay un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que se está estructurando de una forma muy visible en lo político, de una forma además cada vez más indisimulada y más abierta, donde además, por cierto, hay un proyecto para la religión en ese nuevo orden mundial. Hay un proyecto para la religión, hay un proyecto ideológico muy profundo y se articula a través de una serie, digamos, de personajes y a través de una serie de instituciones cada vez más públicas. Es el caso del Club Bilderberg, por ejemplo, ¿no? Un club que actúa ya con una cierta con una notable, de todas formas, en nuestros días todavía, con una notable opacidad, pero que se reúne ya de una forma pública y que reúne a los grandes directores de orquesta del mundo. Y están convocados por unos personajes absolutamente identificables por el señor Rockefeller, por el señor Soros, por el señor Kissinger. Son las personas que están manejando esto. No vamos a explicar ahora cómo funciona Bilderberg, algo sobre ello he escrito en varias ocasiones, ¿no? Bilderberg no es algo aislado, tiene una serie de organismos como la Trilateral, como el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, que actúan en todo el mundo. Y este nuevo orden mundial, que es lo que están tratando de imponer, pasa por construir un gobierno único, un gobierno mundial en el cual el hombre sea reducido a su dimensión puramente económica, puramente material, dirigido por unas estructuras
y por unas personas que nadie elige, sino que ellos mismos determinan cómo tienen que ser. Vemos, por ejemplo, lo que está pasando con la Unión Europea, y como el propio Javier Solana reconoció públicamente, la Unión Europea es un laboratorio en el cual se están ensayando las políticas que se tienen que aplicar a nivel mundial, y también existe un proyecto para hacer una religión con carácter universal, una religión que vaya borrando cada vez más las fronteras que separa a unas religiones actualmente de otras. Por tanto, aquellos que plantean determinados ecumenismos, están yendo, no digo todo ecumenismo, pero sí determinados ecumenismos, están yendo en el sentido favorable al nuevo orden mundial, en el sentido de conformar una sola religión que cubra ese aspecto, digamos, espiritual que necesita este nuevo orden mundial. Por cierto que sus planes están muy avanzados, a pesar de lo cual está habiendo una reacción en el mundo muy notable, porque no olvidemos que en este momento países como Rusia, países como Hungría, países como Polonia, países como Estados Unidos, estamos hablando, sobre todo en el caso de Rusia y de Estados Unidos, de los países más poderosos de la Tierra, bueno, le están planteando algunos problemas muy serios a ese proyecto de nuevo orden mundial. Por ello creo que todo pasa de verdad por una regeneración espiritual. Eso no quiere decir que la regeneración espiritual necesariamente deba preceder a la actuación política, pero yo creo que si no hay una regeneración espiritual en Occidente, y yo quiero creer que Occidente todavía tiene una capacidad de regeneración espiritual, si no hay esa regeneración espiritual será imposible lo que hagamos. Podremos tomar medidas de tipo técnico que indudablemente mejorarán seguramente lo que haya, pero no lo cambiarán. Si de verdad queremos cambiarlo profundamente, tenemos que proceder a lo siguiente, a refundar la civilización sobre las bases sobre las que un día se fundó, exactamente sobre las mismas. Desde el punto de vista de, digamos, de los que creemos que las luchas en este mundo son un reflejo de las luchas que tienen lugar en las bóvedas celestes, pues indudablemente sí, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando, orando, rezando por un mundo mejor, pero por un mundo mejor de verdad, no por esa impostura que algunos utilizan, ¿no?, para suplantar lo que de verdad es un mundo mejor, que no puede ser otro, sino el mundo devenido del orden cristiano. Indudablemente vivimos en la agonía de España por razones de que no hay un proyecto nacional, por razones de que a España se le está privando ya desde hace tiempo de su, digamos, de su naturaleza, de su razón de ser cristiana, y habíamos hablado antes también de Menéndez Pelayo, pues efectivamente lo que está sucediendo es que privada de esa naturaleza que le es propia, privado de su propio ser, España está volviendo, está retornando pues a los arébacos, a los ilergetes, a los turdetanos, a los celtíberos, a toda la España prerromana. Se está deshaciendo un camino de 2000 años de civilización. Pero sinceramente yo creo que España es mucho más fuerte, es mucho más dura que lo que la gente cree. Sinceramente creo que España resistirá esto y se alzará sobre sus cenizas, y estamos muy próximos a estar hechos cenizas, ¿verdad? Pero yo creo que España, de verdad que lo creo, y creo que tenemos capacidad para levantarnos y para volver a edificar una patria sobre las cenizas de lo que es la España actual. Solo lo lograremos, y yo creo que lo lograremos, solo lo lograremos sobre las bases de lo que es la naturaleza de España, sobre esa idea de catolicidad, sobre esa idea de espiritualidad y sobre ese proyecto de hacer una patria común para todos los españoles.